Buenas, bueno, acá estamos ya en el 2026. Hoy es 3 de enero, por ende estamos en vuelta 1, cuadrante suroeste, paso 3. Y bueno, hoy aparecía por acá eh, esto. Este video tiene la intención de ser el primero de, eh, no sé cómo llamarle, una serie de videos. No, sé, no me cierro a decirle tipo programa o algo así. Este, sino que es eso, es una serie de videos eh, que van un poco en paralelo a los otros que vengo publicando, ¿no? Que son más reflexiones, vamos a decir, genéricas. Eh, esto, esta serie de videos, esto que pretendo darle inicio hoy, tiene que ver con un espacio dedicado exclusivamente a mi país, a Argentina, a nuestro país, para los argentinos, obviamente. Esto, ¿cómo nace? Eh, Tiene mucho que ver aquel video en el que participó Alejandra dentro de este mismo canal, que se llama Hacia una actualización estable, un aporte a Argentina, ¿no? Eh, en aquel video se mencionan muchas cosas, muchas cosas. Video que volví a repasar en este último tiempo. Y claro, hay muchos parámetros ahí que son de Argentina justamente, de este territorio, que expresan, que reflejan el proceso de este parámetro. Eh, y muchos parámetros también que aluden a mi posición particular, ¿no? A mi rol, a mi función, a el código, ¿no? El código que hace a que uno pueda entender, asumir, asimilar y reconocer el desafío que implica la fecha que uno administra, ¿no? O cómo cómo uno administra la fecha en vez de que esa fecha te termine administrando a vos. Porque de esa forma es totalmente punto ciego, ¿no? En cambio, si uno pasa a ser el partícipe, tampoco es que uno administra la fecha, ¿no? Sino que uno participa de esa administración, eso es más correcto decir. Eh, Pasa a ser lucidez. En ese video, Alejandra al final del video dice esto, ¿no? Que va a necesitar un espacio que sea puntualmente para Argentina. Ella. A lo que yo expreso la disponibilidad, ¿no? Y bueno, quedó ahí. Eso fue en el 2021, ¿no? Hace ahora, en septiembre del 2021, 5 años. Y bueno, ahora estoy dando inicio a ese espacio que... a ver, no es que yo haya hablado con Alejandra, no hay tal cosa. Es una cuestión que, como digo, que yo reconozco de mi función, que reconozco que falta una perspectiva integradora de la realidad que vivimos en este país, integradora de verdad, ¿no?
Eh, Veo que eso falta, lo veo desde siempre. Y algo que me tomé muy en serio el año pasado, sí, en la segunda mitad del año, y continúa ahora, es, ok, si yo veo que algo falta, es porque me toca hacerlo a mí, es porque me toca encargarme a mí. Está bien, va a haber cosas, va a haber infinidad de cosas que uno ve que faltan, no va a poder abarcar todo, ahí es donde entra las prioridades, ¿no? Y el habitar una tercera dimensión, uno no puede abarcar todo. Pero bueno, tenemos herramientas, tenemos recursos para ir entendiendo las prioridades que hay y qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y esa certeza de que uno está haciendo lo que tiene que hacer. A ver, mi intención con estos videos, ¿no? Los otros que hice y estos que empiezan ahora, voy a seguir haciendo de los otros, ¿no? De hecho, había un comentario ahí preguntando algunas cosas que lo voy a usar para continuar por aquella vía. Mi intención con estos videos es que sean lo más sencillos posibles técnicamente de hacer. Para mí, ¿no? Para mí. Quizá para otro, como lo hago es súper complejo. Pero para mí esto es súper sencillo. Entonces, de esa forma que yo pueda editarlo en el mismo día, rápidamente, cortar los pedazos vacíos, unir los distintos videos, exportar y publicarlo, que es como vengo haciendo. Si yo tengo que ponerme a ponerle los gráficos, números, cosas encima del video, ahí ya me lleva mucho más tiempo, no es la única cosa que tengo que hacer durante el día. Entonces intento evitar esa complejidad. Entonces, bueno, empieza este espacio. No sé cada cuánto sea, la verdad. Es bastante complejo para mí comprometerme con una regularidad. Es bastante complejo. Esperemos. A ver, una idea que se me ocurre es un video de estos por vuelta, ¿no? Durante el cuadrante SEO, pero en ese rango de tiempo me cierra, es algo que de acá a proyección me parece viable, ¿no? Después veremos cómo está de operativo eso en mi capacidad, que es otra cosa. Estamos empezando el año, entonces vamos viendo cómo está operativo lo que se fundó antes. Entonces, bueno, dependerá de eso también. El 1 de enero salió el Alejandra Casado en Red, el 151. Y ahí aparecen algunas cositas que esto fue el jueves pasado. Y esto me dio a mí la pauta. Hoy es sábado. Me dio como el cuadrito final para ponerme a hacer esto que estoy haciendo ahora en este momento. que fue esto que Ale menciona, que hay 20.454 días de constante entre el año 1970 y este 2026. Sabemos, ¿no?, que el código de Argentina es 54, este parámetro 54. Es donde empieza este desarrollo, ni más ni menos. Es ese parámetro
capaz de administrar un diseño, por ende de fundar un diseño. Por eso, entre varios nombres que se me daban vueltas por la cabeza, me quedé con Fundando Argentina, ¿no? Yo lo digo y me digo como, pero es demasiado, es como muy ambicioso, muy ambicioso. Y bueno, y sí, lo es, lo es. En un momento pensé en construyendo Argentina, pero tampoco es el caso, ¿no? Porque construir es en la vida real, es lo que nos toca a cada uno, es el accionar concreto de cada uno. Y aquí es intentar razonar, intentar entender a través de lo que pasa en el país, nuestra función, nuestros roles, lo que a cada uno le toque. Entonces, bueno, Fundando Argentina. Así es. Que si nosotros vemos este 20.454, es la constante entre esos 2 años, porque, digamos, si uno es la cantidad de días que hay entre cada día del año, ¿no? Aparte de que Ale dice esto de que son años gemelos, porque comparten el día de la semana. Eso me parece también bastante espectacular. 1970 es el año asimila. A esto me refiero de los gráficos, ¿no? Cuando yo menciono estas cosas o los años y demás. Si yo me tengo que poner a agregarlo después de esto en la edición, el video no sé cuándo sale y quiero evitar eso. Así que, bueno, cada uno lo sabrá hacer a su forma para acompañarse a esto que voy diciendo. 1970 es el aparato 493, ¿no? Ese diseño de la actualización del tercer orbital. Y es en donde se quita el patrón oro que respaldaba a la moneda de Estados Unidos, ¿no? de ese código 1, que respaldaba las transacciones. Y es el año también en donde se agregan los segundos intercalares, que con esa quita del patrón oro empiezan a haber desincronicidades con los satélites que había, y se empiezan a agregar los segundos intercalares. En 1972. En 1971 es la quita del patrón oro y en el 72 los segundos intercalares. Entonces es un aparato importante. Y si a ese aparato le proyectamos 20.454 días adelante, estamos en este aparato en el 507, ¿no? Que es esa recreación del diseño de ese 54. Entonces, claro, yo veo eso y digo, sí, toca hacer esto que estoy viendo que falta, ¿no? Como decía al principio. Entonces, bueno, ahí después hay otras métricas. Ahora voy a volver a la emisión 115. Hay otras métricas que se desprenden de aquel video del canal del 19 de septiembre del 2021. Digamos, está subido el 19 de septiembre, pero nosotros lo grabamos el 18 de septiembre. Hay otras métricas que se desprenden de ahí,
muy espectacular, ¿no? Porque eh, en ese momento lo que Alejandra mostraba era esta complementariedad entre 351 Córdoba y 380, ¿no? La Rioja. Que en ese momento habían sido unas elecciones de medio término. ¿Cómo había sido? No recuerdo ya, pero hubo una elección anterior previa a la de medio término, eh, claro, en donde todo el mapa de Argentina quedaba celeste, representando a un partido político, y solamente Córdoba estaba en amarillo, representando al otro de del otro punta, ¿no? Del otro lado. Porque siempre acá las cosas se dan así, ¿no? En opuestos extremos. Que Ale habla mucho en este Allen Red último de opuestos y complementarios. Entonces, ahí aparecía este 351 más 380, 731. ¿No? Y claro, y acá aparecen estos parámetros que digo que apuntan bastante a mi particularidad. Que yo soy nativo de La Rioja y actualmente vivo en Córdoba. No vivo en la ciudad capital, que es acá cerca, que es estrictamente el código 351, pero siempre lo que hemos hecho es tomar el código de la capital de la provincia como la representación, cuando uno dice, bueno, cuando hablamos de la provincia, del parámetro de la que representa la provincia, utilizamos el código de la capital. Yo vivo estrictamente en una localidad que tiene código también, ¿no? O sea, es 3548. Entonces ahí está, ese 38 conteniendo ese 54. Es exactamente lo que está sucediendo con estos videos, ¿no? Lo que pretendo hacer. Bueno, todas agujitas que apuntaban a que tocaba hacer esto que estoy haciendo. ¿Qué más sale de ahí? Bueno, esto desde ese día que grabamos, del 18 de septiembre del 21, a hoy hay 1568 días, ¿no? Está ese 56, que es verdad, y ese 18, ¿no? Esa octava implicada en el plano, ¿no? Después, en ese video, Alejandra hace mucho hincapié en los 25.555 días de vida de Cristina Fernández de Kirchner, que iban a caer el día 38 del año 2023. De ese día a hoy pasaron, no, de ese día, a ver, cuando nosotros grabamos el 18 de septiembre del 2021, faltaban 507 días para que Cristina Fernández de Kirchner llegue a su día 25.555. 507 días. Apunta también a este aparato. Estamos en el aparato 507. Y después, Ale también muestra en el video el día 351 del año, por ende del aparato, que en ese caso fue el 2021, asume el primer año del aparato 506, y el día 380 del aparato.
Y nosotros estamos, esto lo vi hoy, esto lo vi hace unos minutos antes de grabar, que estaba revisando, el día 380 del aparato, que estamos a nada de llegar ahí, que es el 15 de enero de este año 2026. Es también en vuelta 1, cuadrante contexto, paso humano. Entonces, wow, ok, está esa sincro ahí. En realidad es como estar un paso antes de la sincro. Lo veo más de esa forma. Bueno, eso en cuanto a métricas, al código que pude ir viendo, ¿no? Yo tampoco soy muy experto en esto, en mirar código y como en seguir esas pistas. Es muy precario lo mío. Hay otros compañeros que tienen más cancha en eso, que se desenvuelven mejor. No es tanto mi caso. Lo mío va más por la reflexión, el desarrollo de conceptos, el poder en la descripción de conceptos, en el ir orientándome de esa forma y quizá poder orientar a otro. Y después, si saco si me fijo en algún código, coincide, ¿no? Como ahora. Entonces, bueno, estamos a 20.454 días de aquel aparato 493 y puntualmente del año 1970, año asimila de ese aparato. Bueno, entonces habiendo visto las coordenadas, ¿no? Las coordenadas espaciotemporales que, por un lado, las que me llevan conscientemente a hacer esto, y por otro lado las que yo no había visto, ¿no? Hasta hace unos minutos antes de empezar esto. ¿Y qué uno podría aportar a esta Argentina que no existe todavía, ¿no? Esta Argentina que nos toca fundar, que a los que nos toca fundarla no vamos a ser seguramente los que... A ver, no es que no vamos a ser los que la hagamos funcionar, sino que mientras la fundamos no está funcionando, ¿no? Esto un poco Ale lo expresa siempre, pero en este 151, en esta emisión anterior, esto de que nadie puede, no sé qué palabra usa, pero reconocer el valor de algo que no entiende, ¿no? Y bueno, y eso pasa y eso va a pasar cuando uno ve que falta algo, ve que la masa está distraída, hipnotizada, encandilada con ciertas cosas, con ciertas formas con determinados sesgos compartidos, y uno lo ve y dice, che, pero falta ahí una perspectiva diferente. Yo insisto mucho con esto, ¿no? Una perspectiva nueva, pero nueva en serio, no algo parecido y lo mismo pero de otra forma, como pasa muchas veces en la música, ¿no? En la música
yo lo veo mucho a eso, lo pongo como ejemplo, esto de aparece un nuevo artista, ¿no? Bueno, y es un boom y pasa un tiempo, primero, como pasa con todo, no lo escucha nadie, después va haciéndose más conocido hasta que es un boom, y bueno, y todos lo analizan, ¿no? Como si fuese una cosa así increíble, el nuevo sonido, y claro, lo que hizo es que mezcló esto nuevo y hizo algo que no existía antes. Y después vas a escuchar la letra y dice las mismas boludeces que se dijo siempre, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? No hay nada, no es nuevo eso, no es nuevo. Nuevo es nuevo. Nuevo es nuevo, algo que no existía. No algo diferente, pero que mantiene la misma esencia, ¿no? Eso no es nuevo. Entonces, a lo nuevo de verdad, es así, es silencioso, no vas a tener aplausos, no vas a tener ese reconocimiento que quizás en tu confusión interferida ves que el que hace eso, entre comillas, nuevo lo tiene, y lo tuyo, que es realmente nuevo, no. Bueno, es por eso. Si lo que uno quiere es ese aplauso que tiene aquel otro que uno ve, bueno, tendrá que hacer otra cosa, si es que se puede, si es que la licencia de cada uno lo deja hacer, y si no, bueno, entender cuál es la función de cada uno, ¿no? Como en este caso es entender que toca fundar algo que falta, dejando de lado los aplausos y todo eso, y hacer lo que uno tiene que hacer. Entonces, acá es donde aparece esto del opuesto y complementario, ¿no? En Argentina, si de algo conocemos, es de opuestos. Nos falta mucho para decir complementario, pero sí que conocemos de opuestos. Cada vez más en lo social, ¿no? Se ha ido reforzando mucho más esta cuestión de la grieta que se denominó hace algunos años, y esta separación de aguas entre los que piensan de una forma y entienden que como sociedad tenemos que manejarnos de una forma, y del otro lado quienes entienden que nos tenemos que manejar de otra forma, pero no de otra forma cualquiera, sino del opuesto de aquella. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Para unos los malos son los otros, ¿no? Siempre uno es el bueno. Entonces, de opuestos sabemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí es donde aparece esto de proyectar la falla propia en el otro, ¿no? Entonces, ese autorrechazo de la falla propia, le pongo el ojo al otro, de qué es lo que está haciendo mal dentro de mi sesgo, dentro de cómo yo entiendo que se hacen las cosas. Entonces, claro, pasa a ser una batalla permanente entre buenos y malos. Ale incorporaba este término, ¿no? medio graciosito de lupar, ¿no? De lupar el defecto ajeno. No, digamos, de lupar no en contraposición, en funcionalización en realidad de eso que sabemos hacer, que es culpar.
Entonces, es como que somos expertos. Realmente, no me olvido más. Yo, en un grupo de trabajo que teníamos en la escuelita de Nair, creo que ella misma fue la que decía, porque nos dividíamos por códigos, ¿no? Por países. Eh, no, que ella misma decía como, eh, viendo de afuera, que era como una jauría de lobos, ¿no? Esta cosa de cómo hacen para estar ahí, para convivir ahí, en donde todos se matan, ¿no? No me olvido más. Y fue como, wow, claro, claro. Es, se ve así, se vive así. Eh, pero eso es porque detrás hay un potencial tan enorme de reparametrizar al código solar, ¿no? Algo que también me quedó muy aprendido del año pasado es esto de que a mayor potencial, mayor cantidad de interferencia. Es proporcional. Entonces uno puede ver, uno teniendo en cuenta esto, puede determinar que acá hay una interferencia bestial, como lo hay en la sociedad argentina, está bestialmente interferida. Y digo, es evidente cuando uno ve y todos se matan entre nosotros, somos del mismo territorio, queremos lo mismo para el país. Entonces, si nos matamos entre nosotros, está interferido el código. Entonces, si uno ve demasiada virulencia, entonces hay demasiada interferencia. Entonces, ¿y por qué hay demasiada interferencia? Porque hay demasiado potencial, hay mucho potencial. Si no, no tiene sentido interferir tanto a un código. Entonces, somos expertos en lupar el defecto ajeno, en describir los defectos propios y ajenos. Somos expertos. Solo que no es que lo lupamos, como decía Ale, sino que usamos esa capacidad de descripción y esa capacidad de disociarnos del diseño propio para culpar al otro, para pedirle, para exigirle al otro, para hacerlo culpable de mis males, ¿no? Ahí aparece el victimismo, que no lleva absolutamente a ningún lugar, porque ahí es donde los políticos se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso. Nunca jamás un político te va a ayudar. Nunca. Son unas ratas que están ahí, no tienen otra cosa mejor para hacer que estar ahí y aprovecharse de la vacancia de las personas. Esta fundación de Argentina pasa por la persona común, pasa por el ciudadano de a pie, que es el que verdaderamente está implicado en la realidad real del país, el que sostiene al país, es esa base que sostiene al país. Y que mientras sigue dejando estas vacancias, sigue entendiendo que hay víctimas y victimarios, sigue culpando a su compañero, sigue sin entender que hay una complementariedad en lugar de una rivalidad, va a haber gente arriba que se beneficie de eso, ¿no? Me refiero a los políticos. Porque claro, cuando yo proyecto un victimario, yo soy la víctima, digo, ay,
retalo a ese que a mí me hace mal, ¿no? ¿Y a quién le pido eso? Bueno, al político. Entonces el político dice, de una, vos dejame que yo lo reto, yo lo reto. Después no hace un carajo, como ya sabemos que no hace un carajo. Entonces, de vuelta, cíclico, 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 hasta el final de los tiempos. Al menos viene siendo así. Que el político, que ¿no? Incluso la economía se lo reclamamos a la política. No tiene ningún tipo de sentido hacer eso. Los precios están muy caros, es culpa de fulano. No, es tu responsabilidad que no te ocupas de mejorar la calidad de tus interacciones, de tus relaciones, ¿no? De cómo te vinculas con los demás compañeros de tu propio país. La economía es eso, es el reflejo de la calidad de nuestras relaciones. Vienen gente de otros países que se mueren de hambre en otros países, ¿no? Como los venezolanos, los bolivianos. Vienen acá, laburan y sacan trabajo donde el local argentino, como está tan ocupado en ver al culpable, en que el político le ayude a defenderse de aquel victimario y bla, 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 la persona que realmente viene a trabajar, que viene a hacerse responsable de su propio futuro, a hacerse responsable de su propia fundación, lo termina haciendo y le termina yendo bien y prosperando en términos económicos, ¿no? Entonces, ¿a quién te vas a quejar si al lado tuyo tenés una persona que viene de otro país y está haciendo lo que vos no pudiste? Por estar ahí, pin, 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 que el otro, que el otro, que el otro, que el otro, que el otro. Entonces no es o derecha o izquierda. Es derecha y es, no, para no redundar en la I, es izquierda y derecha. Cada una tiene su función. Cada una atiende sus cuestiones, sus desafíos. Y esto empieza a pasar, está empezando a pasar. Con esta nueva administración que hay, ¿no?, en el Estado argentino, que está como dando vuelta a todo lo que se venía haciendo, ¿no? Y claro, y en el Congreso está más repartida las mayorías ahí de un lado y del otro, y en el Congreso se le han ido pudiendo poner frenos a los cambios que esta administración viene haciendo, ¿no? Seguramente alguien escuche esto y dice, no, pero no sé qué. Bueno, no estoy hablando en términos absolutos. Si vos vas y mirás, hay varias cosas que el mismo Congreso le ha podido poner un freno, ha podido hacer que se revisione eso, ¿no? Como por ejemplo este protocolo antipiquetes que se implementó en Capital Federal, ¿no? Esas cosas pasan allá nomás. Esto de las marchas y que cortan las calles y que la gente no puede andar por la calle porque están las marchas y que, bueno, respetar hasta que se quieran ir. Repito, esto pasa en Capital Federal solamente. Ahora, no me acuerdo ya qué institución es la que dijo, che, no, esto no va, no sé si es inconstitucional o algo por el estilo. Pero se está pudiendo hacer esto, ¿no? Me parece espectacular a mí, espectacular. Y también hay una administración que intenta, ¿no? Le dice que no, esto no, o modificarlo. Bueno, vuelve a intentar 2 o 3 veces y hay un punto en el que dice, bueno, ya está, listo, no insisto más con esto, seguimos por otro lado. Cosa que eso es inédito para nosotros, es inédito. Siempre acá estuvimos muy acostumbrados
este, a, bueno, buscarle la vuelta, esta cosa de hacer todo por izquierda, justamente, ¿no? De comprar a de le pongo unos mangos acá, negociás con tal cosa, negociás tal otra. Todo esto es el juego de la política. La gente le importa un carajo. El ciudadano común, digamos, a la política, el ciudadano común le importa un carajo. Y esto lo tenemos que tener muy presente. Porque cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestra propia fundación, de nuestra propia construcción, de darnos a nosotros mismos lo que nos falta, imagínate un país así, ¿no? Yo no puedo ir al colectivo de una. Yo no puedo ir al colectivo de una a suprimirme. Si yo me voy al colectivo de una, cuando digo de una me refiero sin antes atenderme a mí mismo, sin antes conocerme a mí mismo, sin antes contenerme a mí mismo, sin antes comprenderme a mí mismo. ¿Cómo voy a ir si yo voy al colectivo me suprimo instantáneamente. Instantáneamente paso a formar parte de un colectivo en donde tomo todas las referencias de ese colectivo y las mías propias no existen. Me confundo de que son esas del colectivo, pero no son, si yo no las fundé, esto lo he dicho ya en los otros videos, si yo no participé de esa fundación, de construir ese argumento, no es mío, es una interferencia. Es así de simple, así de corta la bocha, como decimos acá. Entonces, va por ahí esto de fundando Argentina, ¿no? Y es un minúsculo granito de arena socialmente hablando, y es un aire increíblemente gigante, inconmensurable, solarmente hablando, empezar este espacio, particularmente hablando también. Porque repito, es esta calibración que uno hace, muy fina, y empieza a hacer lo que uno tiene que hacer. Bueno, justo hoy estaba viendo esto, ¿no? de Venezuela, que Estados Unidos finalmente bombardeó Caracas, dicen que se llevaron a Maduro y a su mujer. Nada, como una mención a eso que no es menor y que sucedió hoy. Y bueno, nosotros desde acá, a quienes nos toque fundar, a quienes nos toque crear el camino que otros recorrerán después, son bienvenidos. Espero invitar a alguien en algún momento a este espacio, que podamos ver algunas cosas, como siempre el foco en Argentina. Si crees que tenés algo para compartir dentro de estos parámetros, voy a ser muy estricto en eso. Lecturas estructuradas, voy a ser estricto en eso. No desestructuradas, como, bueno, agarro datos de donde venga y veo que coincide y pim pum pan. Eso a mí me sobrecarga la cabeza. Si el caso es que hay un desarrollo, que hay cosas estructuradas realmente que se puedan compartir, me escribís, conversamos y vemos qué podemos armar dentro de este espacio. Y bueno, también iré invitando a personas, ¿no? Bueno, creo que no mucho más. Estamos prontos, no vamos a estar, o sea, cuando saque video de este espacio,
Ya va a pasar el día 380 del año seguramente. Así que nada, atentos a eso, nada más. Así que bueno, no mucho más. Gracias por estar ahí. Espero que a los poquitos este, que vean esto, que les resuene, les sirva. Creo que es importante que cada uno haga ese trabajo, que ya es la parte de construir esa Argentina que no existe. Nada, por acá nos seguiremos viendo.